Así que tuve que rentar un coche y todos nuestros fondos económicos de la venta de la casa se había ido en la granja, la compra. No teníamos mucho dinero para disponer para cosas como esta, no podía ir a comprar un coche, así que renté un coche bien viejo y hice todo con ese coche. Y después este coche empezó a tener problemas. La batería no funcionaba bien y uno tenía siempre que pasarle corriente para prenderlo y todo estaba yendo mal. Y después viajamos a una ciudad, a este lugar, para que nos cambiaran la batería, y ella tenía verdaderamente problemas y luchando sola ahí, yo no podía ayudarla, y ella estaba yendo todas las cosas males, y ella tenía problemas serios, dudas serias ahora. Esa es la cosa correcta. Sí, es lo correcto. Y si todo estaba saliendo mal y yo pensaba, ¿en qué lío nos hemos metido? Nuestros niños también estaban descontrolados porque los habíamos movido de su lugar habitual a la granja. Eran adolescentes. No, aún no. El primero tenía unos 12 años. Eran de 12 años para abajo. Pero yo tenía tantas dudas. Sentía que no había nadie que nos ayudara. Estábamos solos. No teníamos apoyo por parte de la iglesia, porque nos encontrábamos lejos de donde había iglesia. Y yo seguía pensando en todos estos asuntos. Y fuimos a ese lugar donde nos cambiarían la batería. Y un hombre salió de la oficina con ropa blanca, como de trabajador. Y Walter y él hablaron. Y yo estaba caminando por allí y otro hombre vino hacia mí y él tenía como un mameluco, unos pantalones de peto azules de trabajo y tenía una cara redonda, amigable, con una gran sonrisa y me dijo, su esposo tiene un arma muy grande en el coche. Y yo dije, no, no llevamos ningún arma. Y él dijo, déjenme mostrarle. Y apuntó hacia la Biblia que se encontraba en el coche. Oh, esa arma. Y después empezamos a hablar un poco y él me dijo, ¿dónde asisten a la iglesia? Y yo era como mi esposo. No quería decir a la gente que éramos adventistas del séptimo día. Y le dije, allí arriba en la colina, porque el colegio adventista se encontraba por la colina. Y le dije, allí arriba por la colina. Y él dijo, no, pero ¿dónde asiste? Queriendo saber a qué iglesia asistíamos. Y dije, pues al colegio de Heidelberg, pensando que a lo mejor él no sabía que el colegio de Heidelberg es un colegio adventista. Y él preguntó por tercera vez, ¿pero qué denominación es esa? Así que quería saber. Sí, quería verdaderamente saber. Y yo dije, ¿la iglesia adventista? Y él dio un paso hacia atrás y me acuerdo de esto como si fuera ayer. Él apuntó de esta manera y dijo, y ellos tienen la verdad después de todo. Y me dijo eso y después, de repente se dio la vuelta. Yo no le había dicho nada sobre el adventismo o lo que sea, pero él dijo, ellos tienen la verdad después de todo. Y se dio la vuelta y se paró al lado de Walter donde estaban trabajando en el coche, y yo aún estaba pensando en esto y ya no tomé en cuenta al Señor. Y Walter ingresó al coche y nos fuimos. Y yo le pregunté, ¿te fijaste en ese hombre que vino hacia mí y me dijo que los adventistas tienen la verdad después de todo? Y él me preguntó, ¿qué hombre? El hombre vestido de azul. Y él dijo, había solo un hombre con ropa blanca. Y yo le dije, no, había un hombre con ropa blanca y otro con ropa azul, que estaba parado a tu lado. Y él dijo, no, no había ninguna persona así. Y después dijo, bueno, si es que había un hombre así, tiene que haber sido un adventista. Regresemos a preguntarle. Así que regresaron al garaje. Así que nos dimos la vuelta. Regresamos y le preguntamos al hombre vestido de blanco, ¿dónde está el hombre vestido de azul? Y él dijo, no hay nadie así que trabaje aquí. No hay nadie vestido con un mameluco, con unos pantalones de peto azules aquí. Yo soy el único que trabaja aquí hoy. Y de inmediato supimos que el Señor nos había enviado una confirmación de que no estábamos en lo equivocado, que esta no era la vía equivocada, que estábamos en el camino correcto. Y desde ese día en adelante yo jamás dudé. Esa experiencia fue la fuerza que necesitaba, que el Señor nos estaba diciendo, esta es la verdad,
Así que a pesar de todos esos grandes problemas que estaban pasando, porque obviamente la vida de ustedes se estaba rompiendo y el Señor en su misericordia, Él vio que estaban estudiando la palabra y quería conducirlos a esa relación profunda con Él. Yo creo que lo que estaba ocurriendo es que nosotros teníamos esta noción de que, bueno, ustedes oran porque tienen una experiencia más larga con Dios que nosotros y de repente ahora estábamos aislados y todas estas asociaciones ya llegaron a la nada porque este socio nuestro se regresó a Europa y otra persona que se ha venido con nosotros, él también se salió y nos dejó la situación y nosotros teníamos toda la carga nosotros. Tenían que manejar todo, granja, deudas, hipotecas. Sí, y en ese fue el tiempo de las sanciones contra nuestro país y así que los tasas de intereses subieron de 6% a 36% y así que no había ninguna manera de poder pagar esas deudas y lo que uno ganaba no podía pagar eso y después los pájaros vinieron y comieron toda nuestra cosecha. Así que literalmente ustedes se están moviendo de mal en peor, en peor, en peor. Todos sus recursos que habían tenido anteriormente, y es seguro con el trabajo de anterior y todo eso eran buenos recursos, ahora su vida estaba financieramente destruida. Sí, yo no creía en Job y así que pasé por una experiencia de Job. Así que el Señor de manera amable y delicada estaba destruyendo muchas dependencias que ustedes tenían con este mundo para enseñarles a depender de Él. Sí, y al final ya no teníamos nada que quedaba. Así que me quieren decir que llegaron al punto que no tenían nada. Nada, no había nada. La granja de un día a otro a causa de las sanciones y de los tasas de intereses ya había perdido su valor y todo lo que habíamos comprado por mucho dinero en esos tiempos lo habíamos comprado por unos 250,000 rand, el dinero de Sudáfrica, pero hoy, hace muchos años, eso serían millones de dólares, mucho dinero, pero ni lo podíamos vender ni por 50. Así que una devaluación enorme. Así que el valor de esa propiedad desvaneció. Así que tuvimos una subasta pública y la oferta más alta fue 50. Y eso es ridículo porque nuestro préstamo solamente era mucho más que eso. Así que en esa deuda masiva, la primera vez en sus vidas probablemente, y ahora todos esos problemas muy graves, su vida era prácticamente acabada. Sí, y después así que nos arrodillamos y oramos por la primera vez muy seriamente a Dios como familia. Así que reúnen a toda la familia y cuando dicen que no tenían nada, eso significa que ya habían llegado al final de sus recursos. La comida era la única cosa que tenían. Nada, ni teníamos suficientemente comida, nada, no había nada de dinero y el banco estaba ejecutando la hipoteca vendiendo la granja. Así que básicamente bancarrota personal, llegando al final de los recursos y reúnen a su familia. Y oramos. Y escribimos una carta a Dios. ¿Aún tienes la carta? Sí, aún la tengo por algún lado. Pero de hecho los dos nos sentamos y escribimos una carta a Dios y dijimos: Dios, tú has prometido todas estas promesas. Y tomamos las promesas de la Biblia y los escribimos en la carta. Y Dios, tú nos has llevado hasta aquí y ahora nos vas a dejar morir. ¿Vamos a acabarnos en la nada? ¿Tu verdad va a acabar con nosotros aquí? Y firmamos la carta los dos. La pusimos sobre la alfombra en el piso donde oramos y al día siguiente recibimos una llamada de la universidad. El mismo día después. Estamos hablando ahora de otra universidad. Así que alguien te llamó de una universidad. Sí, querían a alguien que reemplazaran por alguien que se había ido a causa de razones personales. Y lo interesante es que esta persona me dijo que se tenía que pasar por comisiones y que podía tomar algunos meses. Y así que yo colgué el teléfono y le dije, bueno, muy bien, tenemos una oferta de trabajo, pero es dentro de un par de meses y vamos a estar muertos porque no tenemos nada que nos queda. Y después de una hora después, él llamó otra vez y dijo, ¿sabe qué? La cosa más rara ocurrió. Estaba en la oficina del rector, pero el rector tenía que irse a Oltremar. Y así que me dijo, no podemos esperar hasta que yo regrese. Así que vamos a saltar las comisiones y firmó el documento en directa. Y así que dijo, así que ese era un viernes y él dijo, usted comienza el lunes. Así que fuimos a la universidad y mi carrera universitaria empezó otra vez. Y para hacer una historia larga corta, tuve que empezar otra vez a lo más bajo. Pero dentro de 3 años era cabeza del departamento y profesor del departamento. Así que, bueno, en esa universidad tú podías hablar libremente de tus opiniones, digamos. Sí, yo les dije directamente, yo no voy a enseñar la evolución, yo no creo la evolución. Y esta universidad me dijo, nosotros queremos solo un fisiólogo con experiencia
y necesitamos a alguien que, y usted no tiene que enseñar la evolución, es lo que me dijeron. Así que el Señor encontró un lugar donde tú podías crecer. Y otra vez estaban en la granja, habían perdido todo y ahora de repente tienen que regresar a la ciudad, no tienen ni dinero, tienen que encontrar un piso o una casa y ahora los niños tienen que regresar a la escuela, tienen que tener gasolina para el coche. ¿Qué ocurrió? Sí, no teníamos nada, absolutamente nada, ni un centavo para comprar ropa para nuestros hijos para la escuela. No teníamos nada. Y fuimos a esta escuela y afortunadamente ellos tenían algo de ropa usada para que escogiéramos algo para nuestros hijos. Y tuvimos que pagar solo a finales del mes por esos gastos. Así que nos dieron un poco de tiempo. Pero ahora no teníamos nada de comida. Y nos paramos en un lugar en la ciudad donde se encuentra la escuela adventista. Y fuimos a comprar algo con nuestros últimos centavos. Cuando regresamos al coche, habíamos dejado un poco abiertos los vidrios de atrás porque hacía mucho calor y cuando ingresamos en el coche nuestros hijos dijeron, hay un pequeño sobre aquí en el piso y lo agarraron y había dinero adentro. No lo podíamos creer. Alguien sabía que teníamos un problema, que no teníamos dinero y había dinero en ese sobre y una semana después lo mismo ocurrió. Encontramos dinero en nuestro coche. No sabemos hasta la fecha quién puso ese dinero allí, si es que fue una persona o no, pero fue lo suficiente como para llegar al final del mes hasta que ingresó su salario. Así que el Señor los estaba llevando a una situación de dependencia real en Él. Confianza absoluta día tras día. Así que ustedes podían experimentar la realidad de esas promesas, que la Biblia es mejor que un banco. Correcto. Ahora, el banco, mi salario se iba al banco y ellos lo tomaban. Así que hipoteca y boom, se desaparecía. Y nunca había verdaderamente bastante dinero. Yo me acuerdo que un día estábamos sentados allí y ya no había comida, nada. Así que nos sentamos alrededor de la mesa y yo oré y los niños me acuerdo que tenían los ojos grandes así. Y yo dije, Señor, yo te doy gracias por la comida que vamos a recibir. Y había acabado la oración cuando el teléfono sonó. El teléfono sonó y una señora de la iglesia dijo, ¿han visto lo que hay enfrente de la puerta de su casa? Y yo dije, no hemos abierto la puerta. Y ella dijo, pues vayan a ver. Es que ingresamos por medio del garaje a otra puerta. Así que ella colgó el teléfono. Yo fui a la puerta de enfrente y había una canasta gigante de frutas y vegetales y panes y todo lo que uno se puede imaginar. Y eso fortaleció la fe de nuestros hijos, porque acababan de escuchar la oración. Y su padre había dicho, gracias por lo que nos vas a dar. Y el Señor proveyó. Y esa fue una experiencia muy buena. Así que para los niños obviamente tiene que haber sido bastante duro porque ahora se han ido de su universidad original, después a la granja, ahí pierden todo y después regresan a otra universidad sin nada y ahora están viviendo una vida de pobreza cuando antes tenían una vida de riqueza y con un estilo de vida diferente. Ahora tienen que ir a una escuela, es una escuela adventista y hay diferentes reglas y todo. ¿Y cómo les fue a ellos? Sí, batallaron. Tengo que decir que batallaron. En esos tiempos, Walter estaba haciendo una investigación en la universidad sobre la nutrición y estaba empezando a ver que el estilo de vida vegano, totalmente vegetariano, es el más nutriente. Es la mejor manera de vivir. Ella tenía asma. Tenía asma. Dejamos de consumir productos lácteos y lo demás de origen animal y en 6 meses ya no usaba una bomba para el asma. Estaba bien. Nos dimos cuenta de que este es un estilo de vida muy bueno, es saludable. Así que empezamos a vivir de esa manera. Yo creo que estábamos adelantados. Bueno, no sé si es exactamente la expresión correcta, pero el resto de los miembros de la iglesia no estaban estudiando este tema de esta manera. Nosotros éramos los únicos en nuestra iglesia local en ese entonces que vivíamos de esa manera. Así que nuestros niños llevaban su fruta a la escuela en una bolsa para comida y los otros niños se burlaban de ellos. Algunos de los muchachos agarraban la comida de mi hija de su bolsa y la pateaban por la escuela hasta que estaba toda destrozada y se burlaban de ella. Ella casi no comía y no nos dábamos cuenta de que eso la estaba convirtiendo más y más en anoréxica. Eran tiempos muy difíciles para ella, como la trataban, y ella
todavía sufría en el 7º año de su escuela. Así que el diablo no los podía alcanzar a ustedes, estaba tratando de ir a los niños. Él atacaba a los hijos, así que batallaron. Bueno, eventualmente a nivel financiero ya no podíamos aguantar, así que los pusimos en una escuela secular. Y la cosa rara fue que en la escuela secular tenía una sociedad vegetariana. Así que yendo de ser las personas raras y que se les hacían burla de ellos, de repente eran los héroes. Son vegetarianos, únense a nuestra sociedad, y hasta lo anunciaron en la escuela. Tenemos nuevos vegetarianos, y así que los trataban como reyes. Así que estaban bien contentos Así después. que estaban felices. Pero en esos tiempos tuvimos otra experiencia. Él estaba empezando a hacer campañas de evangelización. Así que el Señor está empezando ahora su ministerio. Sí, Sí, había un hombre, un anciano evangelista, y él nos había visitado una vez ya en la granja, y cuando regresamos a la ciudad, él me incluyó en sus campañas de evangelización. Así que te invitó. Sí, él me invitó. Y empecé a dar primero conferencias sobre la evolución y la creación, y después el Señor lo había hecho posible, de hecho, para mí anteriormente, de tener unas 6 semanas de ausencias de la universidad, y yo fui a la Universidad de Loma Linda, al Instituto de Geociencia. Ok, es un instituto de ciencia de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Sí, así que yo me fui por toda Norteamérica examinando las explicaciones alternativas sobre la creación en comparación con la evolución, y además de mi conocimiento, así que creé una serie de conferencias, y eso es lo que yo hacía, y también hablaba de mi experiencia sobre el catolicismo, y hasta llegar a una teología basada sobre la Biblia. Así que él daba conferencias y yo daba conferencias, y teníamos experiencias increíbles, increíbles experiencias. Y si alguien quiere decir, Señor, tú existes, por favor hazme ver, mejor sea preparada esa persona, porque cuando uno dice una oración así, porque podría ser que le caiga el mundo encima. Así que bueno, eso es bastante interesante de ver, porque de un lado seguían teniendo problemas con los niños, problemas financieramente, problemas a nivel profesional, pero al mismo tiempo el Señor les permitía que ingresaran en el ministerio para compartir con otros las experiencias que habían tenido y enseñándolos, pero al mismo tiempo no les quitaba todos los problemas, así que estaba aún enseñándoles esa dependencia. Así que tuvimos una campaña de evangelización en la ciudad de Parle, y la iglesia ahí era muy pequeña. Así que tuvimos esta campaña, y cada cosa que podía ir mal fue mal en esa campaña de evangelización. Pero teníamos un montón de personas que estaban viniendo a las conferencias, y de hecho tuvimos que dividirlas. Él daba algunas y yo di otras, y de hecho en lugares diferentes. Y en un grupo, una persona se convirtió en adventista en su grupo, pero su esposa lo estaba rechazando, y ella se convirtió en amarga, pero ella, sin saberlo a él, ella visitaba mis conferencias y yo estaba dando conferencias sobre la salud. Y una noche su esposo, que ya había parado de ir a las conferencias porque ella se había vuelto tan amarga sobre ese asunto, se dio cuenta que ella estaba viendo a mis conferencias, y así que él se vengó, y él se convirtió amargo, y una noche ella recibió un sueño y soñó que los 10 mandamientos estaban bajando enfrente de ella, y una voz le dijo, guarda los mandamientos. Y así que ella se convirtió en adventista y se unió a la iglesia. Y después había otro joven que también estaba participando, y era una persona muy energética, y un día él llamó a este anciano pastor, y en vez de escuchar el teléfono, él recibió la voz de una mujer en el teléfono que gritaba como un demonio, y dijo, ¿quieres hablarle a él? Yo lo tengo donde lo tengo ahora, lo tengo ahí donde me gusta, y yo lo he acabado, ahí está en el piso. Y se rió como si fuera una bruja, y después colgó el teléfono. Y él se asustó tanto que me llamó y me dijo, ¿qué está pasando en la casa? ¿Qué está pasando en la casa del pastor? Y después me contó esta historia, y dije, yo no sé, yo lo voy a llamar y voy a ver. Así que yo llamé a este amigo evangelista mío, y la misma mujer respondió al teléfono. Y estaba gritando en el teléfono, y tan fuerte que mi esposa, que estaba en la cocina, lo podía escuchar. Y ella dijo, yo lo tengo aquí donde lo quiero, yo lo he destruido, está sentado en el piso, lo he destruido.
Y yo me asusté tanto y que colgué el teléfono y yo dije, ¿qué está pasando? Y llamé otra vez. Y la esposa del evangelista respondió. Y yo dije, ¿qué está pasando en la casa de ustedes? ¿Quién es esta mujer? Y ella dijo, yo no sé, yo no sé nada de una mujer, pero yo sé que hay un problema acá. El pastor está tan desanimado que está sentado ahí en el piso de su cuarto de estudio. Y así que fuimos ahí, agarramos el coche y oramos con el evangelista. Y estaba muy desanimado porque todo estaba yendo mal. Y le habían dicho que tenía que parar la campaña de evangelización. Había asuntos. Había una presión muy grande y esta lucha espiritual muy grande en la vida de este evangelista. Así que lo que yo me di cuenta es que nosotros no estamos luchando en realidad en contra de carne y sangre, y que no es simplemente mi experiencia, porque aquí había un extraño total que me llamó a mí y que me dijo esto y esto y esto ha ocurrido. Y eso es lo que había ocurrido en el teléfono y le había ocurrido a él. Y cuando yo llamé, exactamente lo mismo ocurrió. Así que esa es una guerra verdadera, es una guerra espiritual. Y durante esa campaña, cada noche mi coche se paraba entre las dos ciudades, en el medio de la nada. Y ahí me estaba sentado en medio de la nada y sin coche prácticamente. Las luces se paraban y el motor ya no daba. Y es cuando uno aprende la dependencia de Dios, ¿correcto? Y uno dice, ok, Señor, estoy aquí perdido, por favor ayúdame. Y uno ora y las luces otra vez se prendían. Así que se me estaba mostrando que este no es un chiste, esa es una verdadera batalla entre el bien y el mal. Y tuvimos una campaña en la ciudad del Cabo y yo me encontraba muy enferma. Así, esa es una historia totalmente diferente. Cuéntale la historia. Él estaba predicando en la ciudad del Cabo, y era la primera vez que él estaba llevando una campaña solo, sin el anciano pastor. Y yo tenía problemas de salud, así que me sugirieron detener esta pequeña operación. Y se suponía que iba a ser algo muy simple. Pero hubo complicaciones y empecé a sangrar dentro y perdí tanta sangre que tuvieron que donarme sangre. Y estuve en coma por un periodo, un estado de semicoma. Me encontraba muy enferma y por 6 semanas no pude moverme. Estaba en la cama, pero ahora él tenía que ir a esta campaña en las noches y después regresar a casa. Y él dijo, a lo mejor tendría que parar la campaña, las conferencias. Porque el doctor me dijo que mi esposa no iba a sobrevivir. Y yo le dije que no, que tenía que continuar. Tienes que continuar. Y durante esta campaña, no sé si has escuchado hablar de Brian Newman. Sí. En esos tiempos era una estrella de rock. Y él vino con su novia en aquella época a asistir a las conferencias. Era muy escéptico entonces, pero como siguió asistiendo a todas las conferencias, al final él y su esposa se bautizaron. Y él se ha convertido en un evangelista importante en la iglesia. Así que creo que el diablo trató de desanimar a mi esposo para que no acabara las conferencias. Y después regresó a la casa y era tan débil y tan enferma que ella podía simplemente quedarse en la cama por 6 semanas. Pero no teníamos dinero, así que yo no podía tener a alguien ahí que nos ayudara. Así que yo cocinaba para ella y después se lo ponía ahí en la cama, ahí, y ayudarla, y la llevaba al baño, ayudarla con todo lo que necesitaba, poner la comida ahí, y después iba a la universidad, daba mis clases, y se tenía una pausa, regresaba otra vez, la ayudaba otra vez, pero ella era esencialmente sola y muy débil. Así que problemas grandísimos. Así que problemas muy fuertes. Sí, y estaba muy desanimada, porque yo era una persona muy fuerte, y ahora de repente me encontraba en la cama, tan débil y dependiente. Y ese día estaba leyendo mi Biblia. No creo haber podido leer mucho. Estaba soñando y pensando sobre Dios. Teníamos un gran perro, un pastor alemán, y teníamos 1 o 2 gatos en ese entonces.
y normalmente los gatos y el perro cazaban las ardillas. Había un roble en el jardín y habían ardillas allí. Y los animales de la casa las perseguían. Pero ese día escuché pasitos pequeños que venían hacia mi habitación. Y miré y vi a una ardilla, y había pasado enfrente del perro que estaba acostado en el piso y de los gatos. Y la ardilla vino directamente hacia mí, a mi habitación, y saltó encima de mi cama. No lo podía creer, es la primera vez que había visto algo así. Estos son animales salvajes, y yo estaba comiendo. Y la ardilla se acercó a mi plato, y le di algo de comer, y se sentó a mi lado y comió la comida. Y después se fue y se acostó donde había el sol que entraba en la habitación. Y después durmió por un par de minutos y se salió. Y esto ocurrió cada día por 6 semanas, mientras me encontraba débil en la cama. Y esto la animó. Y esto me animó, porque el Señor había enviado a alguien por medio de un animal. Y el último día, cuando ya me levanté y fui al jardín, ese primer día después de 6 semanas. Esta ardilla bajó del árbol, subió por mi pierna, pasó por mis hombros y se bajó rápido y subió otra vez al árbol. Y esta es la última vez que la vi. Vino a despedirse. Así que el Señor utilizó la naturaleza, un pequeño animalito, para darte ánimo a causa de esos problemas muy graves por los cuales estaban pasando. Y así que mientras tú estabas haciendo esas campañas y aprendiendo también al mismo tiempo, porque estabas también haciendo investigaciones en la universidad y investigando sobre la nutrición. ¿Y qué ocurrió con la nutrición? Yo entiendo que estabas leyendo algunos escritos de Ellen de White, El Espíritu de Profecía, ¿y qué ocurrió con esos? Bueno, yo era una persona muy escéptica. Así que, y de repente una dieta vegetariana, y uno lee ahí en la Biblia que Dios nos diseñó para ser vegetarianos en Génesis, y que en el nuevo mundo, en la nueva tierra, uno va a ser vegetariano también, y que hay con todos esos animales carnívoros y de dónde salieron ellos, y seguro la carne no es algo malo o tan malo. Y después empecé a leer el Espíritu de Profecía. Y bueno, lo que me hizo empezar a leer el Espíritu de Profecía es algo interesante. Yo no estaba interesado en esos libros para nada, porque tendría que leer el Espíritu de Profecía. Yo necesito la Biblia, esto es lo que necesita. Y después un colega me llamó así de repente y me dijo, yo he escuchado que tú te has unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y yo dije, sí. Y él me dijo, tienen a esa cleptómana, y utilizó una palabrota, esa mujer, Elena G. de White. Y él estaba tan enojado, y yo dije, qué animosidad, qué enojo. Y así que me dije, bueno, si alguien está tan enojado y me llama así de repente, a lo mejor hay algo aquí que es interesante. Así que empecé a leer, y el primer libro que leí fue El deseado de todas las gentes. Así que ese es el libro en la vida de Jesucristo. Sí, y ciertamente ese libro lo lleva a uno a la Biblia, no lo lleva a uno a alejarse de la Biblia. Así que fuiste atraído a leer más y más la Biblia y a buscar más de Jesús gracias a la lectura del deseado de todas las gentes. Así que, y era una persona que comía tanta carne, y empecé a leer otras cosas que ella había dicho, y empezamos a cambiar nuestro estilo de vida, y su asma mejoró, y todos estos asuntos. Y después me interesé mucho en la parte de la nutrición. Se te iluminó el cerebro y dijiste, la nutrición tiene algo que ver con la salud. Sí, tiene que tener algo que tener con la salud, y a lo mejor mi madre no hubiese muerto. Así que eso es lo que estabas pensando. Sí, estaba pensando en eso. ¿Y de dónde recibió cáncer? ¿Habrá podido ser una enfermedad de estilo de vida? Eso hace mucho tiempo. Así que estabas realmente a la vanguardia en esos asuntos. Sí, y así que empecé a hacer investigaciones sobre esos asuntos. Y la investigación se convirtió en tan prominente que la universidad y la comunidad científica empezó a reconocer esta investigación. Y la Sociedad Real en Londres daba 5 subsidios a personas que no eran de Inglaterra, 5 subsidios a la nación de Sudáfrica. Y una de esos subsidios era para física, la otra era para químicas y la otra para matemáticas, y había una para biología. Y de todos los científicos en toda Sudáfrica, yo recibí ese subsidio.
Así que el Señor me dio una gran inyección financiera, digamos, fondos financieros para hacer investigación. Y así que de un día a otro mis estudiantes aumentaron y tenía todos estos estudiantes de posgrado y estaba muy involucrado en la investigación y así que ahora tenía estos proyectos. Y así que anteriormente había tomado a Elena de White y había analizado cada frase, digamos, declaración que ella había dicho, que era profunda, pero no había evidencia, digamos, científica. No mezclan esto con esto, o la carne hace esto, la carne hace eso, o que se necesitan 3 granos para tener una proteína equilibrada, o se necesita esto y esto, o todas estas frases, declaraciones raras de Elena de White y los efectos de cosas como el café y la cafeína y todos esos asuntos. Y tenía tantos estudiantes de posgrado, así que aquí había proyectos y así que pensé, bueno, vamos a comprobarlos, vamos a ver si es exactamente así. Así que el punto principal de mi investigación era el tipo de proteína que nosotros consumimos. Hay una diferencia entre la proteína animal y la proteína vegetal. Bueno, la idea general era que las proteínas son simplemente aminoácidos y no importa de qué manera que uno consume esa proteína, no importa de dónde viene. Así que yo desarrollé, pero la teoría de que decía desde el espíritu de profecía que tiene que haber una diferencia entre la combinación de aminoácidos de base vegetal y de base animal. Y recibimos los fondos de este subsidio de la sociedad real. Nadie quería dar fondos para una investigación así. Y así que empezamos estos proyectos y los resultados fueron increíbles. Así que recibimos tantos honores y los estudiantes empezaron a recibir premios por las investigaciones y uno de mis estudiantes de postdoctorado se convirtió en un postdoctorado de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. La Universidad de Harvard en Estados Unidos recibe muy pocos estudiantes internacionales y no dan simplemente proyectos de investigación, los dan más bien a americanos, pero él ingresó ahí y recibimos premios en televisión y toda esa investigación indicaba que había una diferencia muy grande entre la combinación de proteínas vegetales y proteínas animales. Y hasta los animales carnívoros hubo mejorías increíbles en todo su sangre, digamos. Así que lo que la Biblia estaba diciendo se estaba comprobando aquí. Y los estudiantes estaban totalmente asombrados porque ellos esperaban exactamente lo opuesto. Y cada vez yo les decía de adelanto, tú vas a hacer esto, y este grupo hace esta dieta, y esta dieta, y esta dieta. Y yo creo que este grupo va a ser el mejor, este va a ser el segundo mejor, y este va a ser el peor. Y ellos decían, nah, pero era tan contrario en su estilo de vida, y cada vez era así, cada vez. Y ellos empezaron a decir, bueno, ¿eres un profeta? Así que no sabían exactamente de dónde sabías tú. Así que eso verdaderamente fortaleció mi fe en el espíritu de profecía. Ahora estás aprendiendo todas esas cosas y al mismo tiempo estás empezando a enseñar esos asuntos en tus campañas de evangelización y al mismo tiempo estás también hablando de tu propia experiencia, de moverte del catolicismo, después del ocultismo y después encontrando la Biblia, encontrando la Iglesia Adventista del Séptimo Día y entendiendo cómo la profecía ha funcionado con la historia y después los cambios de estilo de vida y después estás predicando todos esos asuntos a las personas y empiezas a tener oposición. Sí, así que de repente uno empieza a tener oposición, pero más por dentro que de afuera. Era algo bastante raro para mí, porque de afuera yo estaba recibiendo todos esos premios y premios Sociedad Real y finanzas como uno no puede creer y todos estos asuntos, pero de repente por dentro había esa presión. No tienes que ir de ahí, estás haciendo demasiado lejos. Y tendríamos que tener una dieta ovo-lacto vegetariana y etcétera, etcétera. Así que eso me hizo pensar, bueno, tengo que encontrar si es que una dieta ovo-lacto vegetariana es mejor que una dieta totalmente vegana, totalmente vegetariana. Así que empezamos a hacer investigaciones así. Y es ahí donde mi estudiante recibió la beca de investigación en la Universidad de Harvard, porque demostramos que el impacto de los productos de leche tenía una influencia totalmente negativa cuando venía comparado con una dieta totalmente vegetariana. Pero bueno, esa es una historia diferente. Y después recibí estas vacaciones y por la primera vez se me invitó a Ultramar para hacer una evangelización ahí. Y así que tomé algo de mis vacaciones para ir a Ultramar y mi primera campaña de evangelización grande internacional fue en Canadá. Y ahí estoy por la primera vez en Ultramar todo solo y el Señor me dio una experiencia increíble.
porque estaba haciendo esa campaña de evangelización en esta sala grandísima, una sala de conferencias grande, se llamaba Massey, en Vancouver, Canadá, y tenía un número bíblico de asientos, 1260 asientos, y hasta el administrador nos dijo que si esta sala de conferencias se llena, nadie puede entrar a causa de reglas sobre el fuego. Así que cada noche esa sala de conferencias estaba llena, aparte por un asiento. Había un asiento justo enfrente. Justo enfrente, ahí había 3 bloques de filas de asientos y juntos al frente, en la primera fila, a la izquierda, ahí en la primera fila. Y así que yo estaba dando mis conferencias al frente y las personas habían dicho que nunca es imposible que llenemos toda esa sala, pero estaba totalmente llena. Cada noche estaba dando las conferencias. Y cuando empecé a hablar sobre las conferencias del anticristo y todos estos asuntos, de repente empezó a haber una oposición muy grande. Y las personas empezaron a volverse agresivas, muy agresivas. Y ahora yo no había pasado por ese tipo de agresión, aparte en el campo de la evolución o ciencia, pero ahora cuando se habla de la religión es una cosa totalmente diferente. Las personas se vuelven muy emocionales. Y así que yo daba conferencia tras conferencia, dobles conferencias, y cada vez que yo acababa con una conferencia, ese grupo antagonístico se venía hacia el frente y me prevenían que yo bajara de la plataforma y esencialmente yo no podía ir a ningún lado. Y se volvieron muy agresivos y querían darme una buena paliza. Una buena paliza. Pero yo tenía que seguir porque esto es lo que yo estaba haciendo y era algo muy estresado. Y después lo que ocurrió es que cada noche, más o menos a mitad de la primera conferencia, un muchacho que tenía la síndrome de Down, se venía en esa parte de al lado, a la izquierda, y él caminaba y se sentaba en esa silla vacía. Y eso es bien raro porque hay 1260 asientos y la sala de conferencias está llena, pero ese asiento está vacío. Y cada persona se hubiera podido ir ahí y sentarse así, pero porque la puerta estaba siempre abierta. Pero él vino ahí y se sentaba ahí cada noche. Y estaba sentado ahí y uno se estaba acostumbrado a él y tenía la síndrome de Down muy grave, así que su lengua estaba afuera y de vez en cuando farfullaba algo, pero nada que estorbara las conferencias. Y después, cuando esa muchedumbre empezaba a volverse abusiva y empezaba a acercarme y ponerse muy agresiva, este pequeño muchacho se levantaba y con sus bracitos se abría paso hacia la muchedumbre y se paraba ahí cerca de mí y ponía sus bracitos a mi alrededor y ponía su cabeza en mi espalda, ahí en mi hombro, y ahí estaba con su cabecita ahí y tenía su lengua que salía y decía la, así. Y ahora uno puede ser agresivo como quiera. Es imposible de pegar a alguien que tiene a un muchacho de síndrome de Down que lo está abrazando ahí. Es imposible. Así que yo me encariñé mucho con este muchacho de síndrome de Down y yo me acuerdo una noche él no vino, estaba muy preocupado. Te querían dar un azote. Sí, porque a lo mejor me iban a pisotear. Y así que estoy dando esta conferencia y estaba de hecho extendiendo esta conferencia porque el muchacho de síndrome de Down aún no estaba ahí. Y después él vino y ese sentimiento de alivio y él vino y se sentó en su asiento. Y así que él se convirtió en mi pequeño ángel guardián y yo verdaderamente me gustaba. Y bueno, pero es muy caro hacer una campaña de evangelización en una sala de conferencias tan grande, así que cuando presentamos las conferencias principales ya nos mudamos a la iglesia. Y la iglesia era en el otro lado de la ciudad de Vancouver, en Canadá. Así que es una grande ciudad. Y yo siempre me pregunté, ¿de dónde viene este muchacho de la síndrome de Down? ¿Es parte del ambiente? ¿Es, no sé, parte de aquí de la sala? ¿O vive aquí cerca y lo toleran y lo hacen venir? O lo que sea, yo no sabía. Y de hecho, cuando nos mudamos al otro lado de la ciudad, ya no vino. Así que lo eché de menos. Así que acabamos todas las conferencias, la campaña, hasta la última conferencia. Y yo creo que sí era un sábado y había acabado todas las conferencias y yo creo que tuve 6 conferencias ese día. Empecé temprano en la mañana a las 9, después tuvimos comida el sábado y después en la tarde otras conferencias. En esos días no había nada de computadoras o algo así, así que así utilizábamos aún diapositivas.
Así que todas mis conferencias eran ahí en esos carruseles de diapositivas, pero es demasiado voluminosos para llevárselos, así que tenía que empacarlos otra vez de manera diferente. Así que todos en la audiencia, estoy acabando esa última conferencia. Es la última conferencia. De repente la puerta se abre atrás y este muchacho con la síndrome de Down ingresa. Y yo creo, es imposible. ¿Cómo ha llegado aquí al otro lado de la ciudad? No hay ni un adulto con él, no hay ni padres con él. ¿Cómo llegó acá? Eso es totalmente raro. Y así que hay un asiento ahí otra vez enfrente, aproximadamente en la misma posición donde el otro estaba en la sala grande y estaba vacío. Y ahí camina él, atraviesa la sala y se sienta ahí. Y así que estoy acabando mi primera conferencia, bueno, mi última conferencia, y estoy muy intrigado. Así que acabo mi conferencia y todos salen para beber algo o hablar. Y yo estoy ahí ordenando mis carruseles de diapositivas y sacando las diapositivas. Y ahora estoy solo en la iglesia y estoy ahí en el púlpito y empacando todas esas diapositivas. Y tengo 6 carruseles que tengo que ordenar y estoy volando. Voy a volar el próximo día, así que tengo que hacerlo ahora. Y así que él y yo estamos en esta sala. Y él lo estoy mirando y estoy ordenando y él se levanta. Y él viene y camina hacia el púlpito, sube a la plataforma y viene al púlpito y pone sus bracitos alrededor y pone su cabecilla ahí en mi hombro. Y ahora estoy poniendo mis diapositivas y estoy hablando a él y él está cantando. Y realmente uno no puede hablar con una persona que tiene síndrome de Down así. Así que estoy ordenando mis diapositivas y estoy pensando, yo no creo que esto es coincidencia. Yo sí que estoy pensando, ¿cómo llego hasta acá? Está solo. Y yo me pregunto si es verdaderamente un ser humano. Así que me doy la vuelta y lo pongo así enfrente de mí y lo miro cara a cara y le digo, sabes, muchas gracias por haberme ayudado cada noche. Tú has sido una bendición para mí. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Eres tú a lo mejor un ángel? Y me siento un poco raro, ¿no? De hacer una pregunta parecida. Y él hace un paso atrás y hace así, apunta con su dedo hacia arriba y después se camina de la plataforma y nadie lo ha vuelto a ver. Y eso hace muchos años y fue una experiencia increíble para mí. Y bueno, desde ese tiempo esa fue mi primera campaña internacional y he tenido muchas otras experiencias donde verdaderamente uno necesita a un muchacho con la síndrome de Down. Cuando se necesita protección. Sí, por ejemplo, en Eslovenia empezaron a correr sobre la plataforma y nos querían matar. Era muy peligroso. Tuvimos toda la campaña de evangelización bajo la supervisión de policía, protección de policía. Pero cuando todo eso ocurrió, no me preocupa. Me quedo calmo y yo sé que mi ángel con la síndrome de Down está ahí y no es un muchacho con síndrome de Down. Él es potente, él puede parar lo que quiera y hasta la fecha lo ha hecho. Así que el Señor en esa primera campaña internacional te dio prueba clara que otra vez estas promesas de la Biblia están ahí y que Él estaría a tu lado y se cuidaría de ti. Sí, y desde ahí yo no necesito ese tipo de fenómenos o algo así. Yo no creo que Dios necesariamente tiene que darle a uno fenómenos así y uno los puede racionalizar y uno puede decir, sí, era simplemente un muchacho con la síndrome de Down. Uno puede racionalizar también que esa persona con el traje azul de trabajo que habló a mi esposa era simplemente una persona que estaba ahí. Pero Dios siempre dejará la posibilidad de tener dudas. Pero si uno tiene bastantes experiencias así, uno eventualmente dice, bueno, esa es la verdad. Sí, claro, y este mensaje corta como una espada, es un mensaje de la palabra que tú estás predicando del Señor Jesús y estás mostrando cómo Él es removido en muchos lugares y esa es verdaderamente la intención del enemigo y claro, tienes oposición, es inevitable, pero al mismo tiempo ves cómo el Señor Jesús se convierte en alguien real para muchas personas. Sí, las personas dicen, ¿por qué te enfocas en lo negativo? Mi mensaje es parte del mensaje de los 3 ángeles. Miren a mi vida, por ejemplo. Yo estaba atrapado en el ocultismo y después estaba atrapado en el catolicismo. Y ellos nunca curaron a nadie, no sacaron a esos demonios. El diablo utilizó esa situación para hacerme creer que esta tenía que ser la verdad, porque a causa de algún ritual que ellos hicieron que es contrario a la palabra.
Pero la verdadera liberación vino cuando uno descubrió la verdad, cuando uno descubre la palabra de Dios. Y es cuando la verdadera liberación viene. Así que las personas se enojan con mis conferencias. La mayoría de las personas son, de hecho, de mi denominación. Y la razón es que ellos crecieron como protegidos, adventistas del séptimo día, protegidos, creyendo en la Biblia, y no están involucrados en nada de esos fenómenos raros del ocultismo. Y para ellos el diablo y todo eso, bueno, quédense alejados de todos esos temas. Pero mi punto es que hay miles de personas que están atrapados en estas organizaciones y que no saben ni cómo salirse y que ni saben que está mal. Así que mis conferencias no son para personas que ya son convertidas. Mis conferencias son para personas que están atrapadas en estas situaciones. Y uno tiene que quitar esa máscara que existe y conducirlos a la palabra de Dios para que puedan descubrir a Dios, que Dios es un Dios de amor y que pueden tener una relación personal y real con Él. Así que sí, hay mucho material negativo en mis conferencias y yo hablo de cosas, hago ver cosas malas que están ocurriendo en el mundo. Pero si uno quita toda esa escoria, ¿qué queda? Cristo queda, es todo lo que queda. Así que llevas a las personas a Jesús y claro, y explicas todo lo que son los elementos bíblicos para ayudar a las personas que vayan a Jesús. Y mientras haces esas conferencias, claro, hay diferentes grupos de personas que vienen afectados. Por ejemplo, yo sé que has dado una serie de conferencias en una logia masónica. Sí. Y creo que, bueno, hay personas que están llegando al Señor, la luz, y nosotros sabemos que hay miles de ellos y de hecho ahora que las conferencias se están pasando por televisión hay millones que las están viendo y solamente en el cielo sabremos en realidad todo lo que el Señor ha hecho por medio de las vidas de ustedes también. Sí, nos encontramos con personas todo el tiempo que han recibido este mensaje en las maneras más asombrosas. Yo creo que en el cielo vamos a ver dónde todo esto ha conducido. Y por la primera vez en la historia, iglesias completas, pastores, están aceptando esto a causa del hecho de que el mundo se está convirtiendo en tan malo y malvado. Y ellos pueden ver todos estos asuntos que están ocurriendo y no saben lo que está ocurriendo. Y no saben de dónde están viniendo y de repente reciben esta información y dicen, wow, ahora ya por lo menos entiendo a dónde estoy yendo. ¿Y por qué es necesario exponer todos los intrigos políticos, por ejemplo? Si uno vive en un país donde todo está funcionando bien y todo tiene una buena vida de clase media y uno no quiere conocer sobre esos asuntos, déjame solo, esto es basura, yo no quiero escuchar esto, a crear problemas inútiles. Pero si uno vive en un país donde hay problemas políticos, donde las personas se vienen matadas a la derecha y a la izquierda y por todos lados, y donde hay leyes que cambian de repente y desaparecen, y donde uno está pensando, ¿qué está ocurriendo? Y las personas están poniendo revólveres a las cabezas y se están matando porque la vida ya no tiene sentido en vivir, y de repente esta verdad viene. Y uno empieza a entender todo, como todo encaja, y esto les da esperanza. Así que el que está sentado y vive en la comodidad se siente incómodo, pero el que está sentado y no tiene nada, ese es el que recibe esperanza. Así que bueno, tus conferencias tienen ese sentido de urgencia, tratando de alcanzar a la mayor gente sí, claro, posible para que tengan una relación con Jesús, para que ellos puedan encontrar esta relación y puedan empezar a leer sus Biblias y comprender que el Señor ha verdaderamente descrito este conflicto entre las fuerzas del bien y del mal en adelanto y que para que todos puedan ser preparados. Y si no fuera por mi esposa, yo no sé si yo podría hacer esto, porque ella me apoya y no es a causa mía, pero porque ella cree esta verdad. Y ella tiene que aguantar, digamos, y de vez en cuando es sola. Sí, muchas veces yo pienso cuando él se va de viaje, cuando va a dar una gran campaña, pues yo sé que todo va a ir mal en la casa. Y así sucede, todo va mal. Tuberías que estallan y cosas que suceden. Uno tiene que aprender a lidiar con esto sola. Y he aprendido. ¿En cuántos años? Por los 22 años que hemos hecho esto, he aprendido a lidiar con todo esto. Así que vas al Señor y le pides su fuerza básicamente. Sí, era difícil al comienzo. Nuestros hijos crecieron en su fase adolescente sin padre. Él estaba trabajando en la universidad y haciendo campañas cada fin de semana. Y de vez en cuando cada noche.
y durante las vacaciones estaba de viaje a ultramar. Así que básicamente los niños lucharon un poco sin padre. Pero tengo que decir que ahora han entendido y están empezando a ver la urgencia que tenemos para difundir el Evangelio. Y está bien, ellos han regresado al Señor. Oh, wow, eso es bien bello, ¿no? Es la satisfacción profunda que un padre puede tener, digamos, de ver sus hijos que vienen al Señor Jesucristo y caminan con Él y encuentran raíz en la palabra. Sí, de hecho, uno no puede vivir la experiencia de la conversión por otra persona. Nosotros tuvimos una experiencia de conversión y ellos la tuvieron que encontrar por ellos mismos y tomaron tiempo para procesar todo esto, pero lo han hecho. Ah, bueno, eso es muy bello, eso es muy bello. Así que otra vez han escuchado su vida y han escuchado cómo ellos se encontraban en el ocultismo y después en la religión de ritualismo y después cómo el Señor Jesucristo paso a paso los condujo para que encontraran una relación personal con Él y cómo los condujo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y los condujo a estudiar la Biblia de manera personal y cómo Él confirmó cada verdad en sus propias vidas. Y nuestro deseo es que esto no es solo para ellos, no es solo para mí, esto es para cada persona que está escuchando y viendo. Tú puedes encontrar al Señor Jesucristo, tú puedes escudriñar las Escrituras para ti mismo y conocerlo personalmente, porque Él se cuida de ti y de mí y Él está viniendo pronto y Él quiere que seamos preparados. Que el Señor te bendiga ricamente.